de Radio La Voz de María, soy Geraldine y este es tu espacio, Caminos de Recuperación. Hoy en vivo, viernes 23 de mayo, vamos a deleitarnos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y vamos a hacer un tema muy interesante. Cuando la casa vacía es blanco para demonios. Bienvenidos. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios y decimos: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En Mateo del 18 al 20 tú has dicho, Padre amado, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Señor, gracias de corazón, porque tú haces todo nuevo, porque tú nos guías, nos amas, nos proteges. Te pedimos por la amable audiencia de Radio La Voz de María, te pedimos por los operadores, por todos los voluntarios, por todos los que conformamos la familia de Radio La Voz de María, que nos bendigas, que nos protejas. Te pedimos por las familias ecuatorianas que se encuentran sufriendo, apartadas, sumidas, quizás con un hijo enfermo, con alguien que consume drogas, con alguna ruina, algún negocio mal hecho, o buscando empleo, o sencillamente apartados de ti, Señor. Te pedimos que regresen a casa como el hijo pródigo, que seas tú, Señor, sanando su corazón, llamándolos de retorno al hogar, retorno a la casa, retorno a la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el Espíritu, porque lo que tú has comenzado en nosotros, tú has prometido que lo seguirás perfeccionando hasta tu llegada. Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Cubrimos nuestra mente, nuestro corazón con esta sangre preciosa, sangre de la alianza nueva y eterna. Protegemos a nuestros hijos, los sellamos con esta sangre preciosa, sellamos su salud, su educación, sus finanzas, los espacios donde vivimos, sellamos nuestros territorios, nuestros barrios con la sangre preciosa de Cristo, la entrada y la salida de nuestras casas, nuestros vehículos. Reprendemos todo espíritu de mal que ha reprendido a la cruz de nuestro amado Jesús y nos declaramos limpios, sanados, protegidos y bendecidos en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y a nuestra Virgen amada le vamos a regalar esta flor y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos sabemos que esto es una batalla espiritual. Y los creyentes, nos decimos que somos creyentes, que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y que Él nos está cambiando. Yo sé que los que escuchan Radio La Voz de María es porque han vuelto a nacer como una criatura nueva, como lo dice el libro de Corintios. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, antiguas pasaron. Y estoy de acuerdo, porque los oyentes están perseverando en la fe, están buscando ese proceso de cambio y es normal, es saludable. Y es una obligación moral vivir mejor, cambiar para hacer que nuestro entorno, nuestra vida espiritual sea mejor para nosotros y para los demás. Pero cuando hemos hecho este programa que se llama Los peligros de una casa vacía, quiere decir, por ejemplo, el que era adicto al alcohol, el que era adicto a las drogas, el que tenía una fuerte propensión a robar, a mentir, a engañar, adicto al sexo, adicto a la pornografía, al dinero, no lo sé. Pero cuando tenía una de estas ataduras y el Señor lo tocó y cambió y un día a la vez fue sanando su corazón y obviamente se veía bien, se sentía bien, pero no tuvo una recuperación. Este programa se llama Caminos de Recuperación.
una recuperación sólida en su caminar, y resulta que en esa casa donde ese espíritu inmundo salió, él vuelve a recaer, y vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando uno que es creyente, que ama a Dios, y hace algo que le es abominación para Dios? Por ejemplo, digamos, el que era adicto recae, vuelve a caer. El que era mujeriego recae después de haber estado mucho tiempo de pie, respetando a Dios y a su esposa, recae. El que tenía prácticas oscuras recae y lo vuelve a hacer. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia es clara y nos advierte que un creyente que no persevera, que no ora, que no se mantiene y se alimenta de la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien llena el corazón, quien sana nuestras heridas, porque un corazón vacío, un alma vacía, está buscando de Dios en todo. Lo busca en la comida, no habrá comida suficiente para saciar esa alma vacía. Lo busca en las relaciones, no habrá el suficiente sexo para saciar ese corazón vacío. Lo busca en el alcohol, en las drogas, tratando de saciar ese vacío espiritual. Y el creyente que no ora, que no persevera, que no se alimenta de la palabra de Dios, no mantiene el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces no se pregunte por qué ha recaído, por qué ha vuelto a las andanzas de tomar, de estar con los amigos de consumo, porque el peligro espiritual, queridos hermanos, es real. Y como león rugiente, el diablo anda buscando a quien devorar. Y el que no permanece en Cristo Jesús se seca. Por eso es que vemos un corazón duro. Y hablar de este tema es muy interesante porque la palabra de Dios, y ya vamos a leer el versículo, nos amonesta que cuando tú has limpiado la casa y tu casa está resplandeciente, has puesto cortinas nuevas, has tendido la cama, has pasado el pino clean y el piso huele delicioso y has puesto florcitas, pero resulta que tú no has tenido a Jesucristo en tu corazón, que has hecho buena letra, dejaste de salir con otras mujeres para que te reciba tu mujer en la casa porque estaba separado, dejaste de consumir, estar con los amigos de consumo, pero no cambiaste tu forma de pensar, no perseveraste, no oraste, no estabas firme. Empezaste bien, la casa en orden, y resulta que la palabra es clara, que ese mismo espíritu que fue enviado al desierto a vagar, regresa, y regresa con 7 más. Y dice que el que no permanece en Cristo se seca y se pierde. Esto lo dice Juan del 15 al 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Sin conexión diaria, sin oración, sin ayuno, sin congregarnos, sin ir a la misa, nos vamos a secar y somos vulnerables a una recaída en este camino de recuperación, en el que recuperamos el sano juicio, la fe, caminamos conscientes de que la fe no es por vista, sino por saber que el que te sustenta ha dicho que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es todopoderoso, que es tu Padre, que te ama, que es omnisciente, omnipresente, está en todos lados a la vez. Y en la cruz envió a su Hijo a morir por ti para pagar hasta la última gota de sangre de amor por nuestra deuda de pecado. Entonces el retroceso espiritual es peor que el estado anterior. Es como cuando uno tiene un cáncer o una enfermedad, y estas enfermedades del espíritu, una recaída es peor que la misma enfermedad. Por eso es que vemos que, por ejemplo, digamos que un joven que consumía la que ellos dicen la natural, que todas las drogas son dañinas, todas te llevan al mismo fin, cárceles, hospitales y la muerte, y una muerte no muy digna, porque eres atado, eres esclavizado a una sustancia que como acreedor quiere tu alma, quiere tu cuerpo, quiere tu mente, quiere tu familia, te despoja de todo. Yo no he conocido ningún adicto profesional que haya hecho dinero, que haya construido un imperio, una familia, que haya hecho algo importante en la sociedad. Al contrario, he visto mucho dolor en la familia, madres que empeñan todo para la recuperación de sus hijos, hijos que hasta se prostituyen por una sustancia, y es ahí lo que te quiero decir, ¿no? Que empezó con la vegetal,
se limpió, dejó de hacerlo y luego recayó. Y su estado postrer se empezó a consumir otro tipo de sustancias, las más duras, hasta que no podía levantarse. Pensó que no iba a hacer lo que dijo, no, yo no soy igual, y terminó haciendo lo mismo, mendigando por una moneda para consumir, prostituyéndose para consumir, perdiendo todo. Y esto es a todo nivel, no se crean que es la enfermedad del pobre, no, la enfermedad de las drogas es a todo nivel, es una ruina espiritual. Y si el diablo puede tenerte atado a una sustancia y someterte, lo hará. Si el diablo puede mantenerte atado a la pornografía, a la lujuria, él está para separar, para dividir y utiliza sus huéspedes. En el libro de Efesios del 6 al 12 es claro que nosotros estamos en una batalla espiritual. Huestes operan en las áreas celestes, que están militarmente organizados. Y esto es terrible porque si uno cree que no puede estar peor, vaya y recaiga, y el que cree que no lo van a dejar termina divorciado o separado. Estas son las ataduras. Y es que el retroceso espiritual es peor que el estado anterior, y lo dice segunda de Pedro del 2, 20 al 22. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su estado postrero, después, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció que, como dice el proverbio, que el perro vuelve al vómito y que la puerca lavada a revolcarse al cieno. Y el llamado, queridos hermanos, en este programa de hoy es a disciplinar la carne, saber que la carne quiere más, quiere mejor, quiere diferente, y el espíritu es enemigo, es contrario, es el que nos mantiene en la templanza, que no le da rienda suelta a la carne porque tú puedes hacer todo y piensas que no te ve nadie y piensas que te va a ir bien, pero no todo lo que haces te conviene y tampoco es lícito. Te ve tu Padre Celestial, tu Padre Santo, y te aparta la mirada y te deja en el pecado. Asimismo, como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, así es el que recae en algún pecado donde Dios lo sacó, donde Dios te hizo ese favor porque en tus fuerzas no podías pasar un día sin consumir drogas, alcohol, pornografía, eras adicto al poder, pasabas todo el día trabajando y el Señor te dio el espíritu de templanza porque su palabra dice que tú tienes un espíritu de amor, de dominio propio y de templanza. Y entonces, Primera de Corintios del 9 al 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es el peligro de no disciplinar la carne, y Pablo le preocupaba esto, y a nosotros más, me imagino que a ti también. Tú también quieres tener una vida llena del Espíritu Santo para que puedas resistir. La palabra habla que hay un día malo, ese día malo en que eres tentado, ese día malo en el que caes, en el que quiero que seas también benévolo contigo, porque aquí no estamos por santos, vamos a caer y nos vamos a levantar más que vencedores en victoria, porque Dios no nos quiere caídos, Dios quiere que tengamos esa fuerza para salir adelante. Y hoy el tema se denomina una casa limpia, lo que les comentaba al inicio del programa, que has hecho todo, tu casa está limpia, has hecho buena letra, has dejado de consumir, ya no ves pornografía, no sales con otras personas, has decidido vivir una vida de agrado a Dios, has decidido poner tu vida y tu voluntad al Señor. Pero ¿qué sucede si esa casa limpia no está llena del Espíritu Santo? No vas a poder resistir al enemigo. Y sí, porque los seres humanos nos confundimos y buscamos de Dios en diferentes cosas. Que si tengo demasiado dinero, la casa, el trabajo, voy a ser feliz, y resulta llega aquel día en el que tienes dinero, la casa, la familia y eres infeliz. Porque la felicidad es llenar nuestra alma, nuestro corazón del Espíritu Santo de Dios.
Y dice Gálatas 5 al 16, antes de que leamos el pasaje, porque para mí es fundamental, queridos hermanos, que podamos escudriñar la palabra, que podamos comprender que en esta batalla espiritual tú vas a salir más que vencedor, que Dios está de tu lado y que si Dios está de tu lado no tienes nada que temer. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la vida cristiana no se sostiene con fuerza, sino con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que recuerdes esto, que no se trata de yo tengo fuerza de voluntad, se trata yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo el Espíritu Santo en mi alma, porque si fuese por voluntad, no habría tanta gente adúltera, no habría tanta gente pecando, adictos a las sustancias, adictos al alcohol, adictos a la pornografía, al trabajo. No pasaría eso si fuera por fuerza de voluntad. La buena voluntad es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces ahí hay llenura. Y esa casa vacía es como que como que el demonio o los espíritus inmundos que están en las áreas desérticas, ve una casa vacía de donde ya salió y no habita el Espíritu de Dios, dice, yo voy a regresar y voy a habitar ahí. Y entonces la palabra nos enseña que la forma de vivir de esa persona que salió del pecado y regresó al pecado es peor. La enfermedad, resulta que la recaída es peor que la misma enfermedad y la persona empieza a vivir atada a una forma, una conducta pecaminosa que le trae miseria, dolor, depresión, ansiedad, y después se pregunta, ¿qué pasó? Si yo limpié mi casa, ¿cómo puede ser que mi casa que estaba llena de oración, de la palabra del Señor, de la presencia del Espíritu? Porque no solamente confesar a Jesús, heme aquí, Señor, yo creo, aumenta mi fe, la sangre preciosa me cubre. No, es orar, escuchar la palabra entra por el oír, profesarla, comulgar, confesar nuestros pecados y ahí nuestro corazón va a ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es un trabajo 24/7, no es que lo hago una vez y ya. No, la gente recae, la gente peca, la gente cometemos errores de los cuales nos pasa factura la vida. Y vamos a leer Mateo 12, del 43 al 45. Queridos hermanos, vamos a leer la santa palabra de Dios. Y dice la santa palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Imagínate, piensa que todo el esfuerzo que has hecho por dejar de pecar es para recibir a este enemigo que quiere tenerte postrado, poseído, sometido, vulnerado. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Porque como no habita el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y has sentido soledad, y has sentido ansiedad, porque las enfermedades espirituales, queridos hermanos, son progresivas. Puede que tú un día le pongas freno a una enfermedad espiritual y pienses que ya está sanado. Pero en este proceso, en este camino de recuperación, quiero decirte que son progresivas, son crónicas, y si no habita el Espíritu de Dios en tu corazón, se convierte en mortal, porque cuando ya entra un espíritu inmundo y hace guarida en tu corazón, esa casa linda, barrida, decorada, hermosa, dice la palabra de Dios que moran allí 7 espíritus peores que el que estaba. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que, queridos hermanos, no basta con ser solamente liberados. Hay que llenarse de la palabra, la oración y la presencia del Espíritu. Y esto no es un juego de niños, esto es una realidad. Uno tiene que tener una vida espiritual, tiene que trabajar para que, perseverando en el Espíritu, no vuelva a continuar este tipo de quebrantos en nuestro corazón. Somos conscientes. Por ejemplo, los matrimonios que regresan, y esto quiero que lo sepan porque es un trabajo individual, nadie llega al cielo en combo, los matrimonios no van a llegar juntos, cada uno va a llegar en el llamado de Dios, en el tiempo preciso, tiempo exacto en el que el Señor te va a llamar a su presencia. Y resulta que
se recuperan, se perdonan, se reconcilian y uno cae de nuevo. Digamos que volvió a ser adúltero. Después de que Dios le hizo un favor, no llenó su corazón de la palabra, de la oración, de hacer ayuno, de hacer retiros. Lo tomó como ligero, light, el tema del favor que le hizo Dios. No se asombre porque se divorció. No se asombre porque se separó. Porque el diablo le puso una cascarita, regresó, de ahí no pudo salir esa relación, empezó a exigir más, cada día estaba más inmerso en el pecado. Pensaba que tenía las cosas bajo control, se escapaba en la noche mientras dormía la esposa, pasaban haciendo videoconferencias, A, B, C, le pasó una gran factura, porque lo que empezó con un coqueteo, un desliz, un chateo, terminó con una atadura que le costó el matrimonio, una relación adúltera, y que por más que intente, porque cuando Dios te hace un regalo, no le tires el regalo, esas perlas que Dios te ha dado a los cerdos. No minimices, no desprecies el amor de Dios en ti. Y así mismo le digo a los jóvenes con los que trabajamos en la Fundación Rescate por la Paz, jóvenes, la recuperación es un regalo, porque si no estarían los estadios llenos de jóvenes recuperándose. Y entonces para 1, para 2 días tiene la voluntad para dejar de consumir 1 o 2 días y siente que ha sido liberado, pero no ha llenado la casa de la palabra de Dios, de la oración, ni la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo demonio en el que estaba él atado, quebrantado, regresa. Y obvio, si no robaba, empieza a robar, viene acompañado un demonio ladrón. De ahí, si no se prostituía, empieza a prostituirse. Si no vivía en la calle, vive en la calle, porque créeme que esta batalla espiritual son contra entidades que se alimentan del mal, que están hartos de caminar por el desierto y quieren o vivir en cerdos o en personas o en animales para poder ellos hacer sus obras pervertidas, corromper tu mente, dañar tu vida y que tu estado, que era malo, porque estabas viviendo en pecado, sea peor, que llegues a denigrarte, a humillarte, porque esa es la agenda. No solamente terminar con tu familia, con tu vida, con tu integridad, es una humillación porque quiere verte mendigando para que Dios vea, mira, tu hijo amado, el que hiciste a imagen y semejanza tuya, yo lo controlo, lo gobierno, trabaja para mí. Ay, hermanos, entonces hay que llenar la casa, el corazón, y hay que tener fe con la palabra, con la oración, con la presencia del Espíritu Santo, porque perseverar en el Espíritu para que no regrese ninguna de estas entidades demanda estar firmes, vigilantes, disciplinados. Recuerden, firmes, firmes. Yo tengo que ver si es que tengo chateos por ahí que me van a llevar a una separación, si estoy en prácticas que me van a hacer recaer y me van a hacer apartar del amor de Dios. Porque lo peor que te puede pasar es que Dios te dé la espalda por tus prácticas, por tu pecado. Entonces yo tengo que estar firmes, vigilantes, para que la casa sea llena del Espíritu, orar, hacer ayuno y sanar. ¿Por qué? Porque tú no quieres volver atrás, no quieres volver a de lo que Dios te dio, maravilloso, te sanó, te sacó, te curó, pudiste perdonarte, reconciliarte, dejaste de consumir, dejaste de robar, de mentir, y resulta que fácilmente fuiste tentado y caíste porque no pusiste tu casa sobre la piedra, no cimentaste tu fe, no abonaste a que en tu casa habite el Espíritu Santo de Dios. Entonces vinieron estos espíritus inmundos y tu estado se convirtió, el postrer estado de aquel hombre se convirtió a ser peor que en su primera instancia, que en su primer pecado. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 del 8 al 13, donde Jesús expulsó los demonios y les permitió entrar en los cerdos. Esto es lo que yo les decía. Les dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y los cerdos, que eran como 2000, se precipitaron al mar y se ahogaron. Esto no solamente nos demuestra que los demonios buscan cuerpos en donde habitar, demuestra la maldad, demuestra que entran de 7 en 7.
y que perseverar en el Espíritu para no volver, para no continuar en el pecado, para ser libres, para mantener tu matrimonio firme, hacer el ayuno, la oración, los retiros. Es parte de la vida espiritual. Así como vas al gimnasio, te alimentas bien. ¿Y cómo está el espíritu? Está raquítico, no lees la palabra, no te congregas, no has perdonado, estás llena de ira. Pero eso sí, sepulcros blanqueados ante la sociedad bien maquillada y bien arreglada. Y aquí no pasa nada. Como a mí me gusta pensar que si queremos sanar, las máscaras tienen que caer. Y la única forma que caigan y que tú le quites el poder y la llave, el enemigo que tienes sobre tu mente, controla tu corazón y hace fiesta en ese vacío que tenías en tu alma, es confesando. Señor, heme aquí. Confieso mis pecados de debilidad, de gula, de drogas, de alcohol, de lujuria, de pornografía y créeme lo que Dios no te llama por tu pecado como lo hace el diablo. Dios te llama por tu nombre, porque Dios quiere que tú sanes, que tú te recuperes, que tú te levantes. El diablo es el que te llama por tu pecado y te susurra al oído ese pecado tuyo. Dios no te lo va a perdonar. Eso que tú has hecho es imperdonable, impensable que el Señor voltee la mirada a ti. Y Dios te dice que te ama, que te perdona, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado porque es un Padre santo. Y estando a solas, tú tienes dos opciones, decidir pecar o no pecar. Porque el mundo te empuja, te impulsa a que tú peques. Pero delante de Dios tú tomas la decisión de vida, el no pecar, el ser valiente, el resistir y decir no, en esta ocasión yo paso. Y bueno, y si no caes, y si has caído, ¿qué hacer? Fundamental saber primero que tenemos una lucha contra sangre y carne, que son principados, que son potestades, que son gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto no es una metáfora poética, esto está en el libro de Efesios y es una advertencia de una guerra real. Aunque invisible, día a día, el botín es tu matrimonio, tu familia, tu hijo, el que empezó a vacilar las drogas y terminó vacilado por las drogas, sometido, ha perdido está secuestrado su voluntad, ha perdido el sano juicio. Pero aún así, Dios puede salvarlo, puede sanarlo, puede llenar su corazón de su Espíritu Santo. Claro, por eso es que es la buena voluntad. Y entonces yo le decía que esto no es una metáfora poética, el tema de la batalla espiritual que se encuentra en el libro de Efesios del 6 al 12. Es una guerra real. Aunque es invisible, se libra más allá del plano físico. Y esta guerra, queridos hermanos, ¿a dónde está? No la veo. ¿Dónde están luchando? Está en tu corazón. Justamente en ese cuarto que tú has limpiado, que sacaste esas entidades, donde pusiste las cortinas lindas, tendiste la cama, pasaste el trapo. Ahí es la batalla, claro, porque el enemigo quiere tener el control de tus emociones y en tus decisiones diarias, como yo les decía, en decidir que tú puedes estar a solas, pero como habita el Espíritu Santo en tu corazón, ya no tienes una casa vacía, tienes al Espíritu Santo de Dios, ya no vas a permitir que el pecado, la tentación, tus debilidades, porque somos tentados por la carne, quieren más, mejor y diferente, por el mundo y por Satanás. Vigilantes y firmes y perseverando en no caer, vigilantes en no ser tentados, en no estar viendo cosas que te puedan llevar a hacerte daño, a pecar, en no estar con los amigos con los que siempre un amigo corroe una manzana dañada, daña a la otra. Si eres casado, no vas a estar con los amigos solteros que viven, o los amigos casados que viven como solteros y que hacen cháchara y disfrutan y a la larga sufren y no tienen un matrimonio estable como el tuyo y quisieran tenerlo. Y tú inmerso con esas malas compañías pierdes tu matrimonio porque te llevan a pecar. Las malas compañías llevan a pecar. Y la casa que está en Lucas 11, 24 al 26 es el símbolo del alma humana. Vamos a compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Empieza, vamos a leer. Y me encanta porque este versículo que vamos a compartir empieza aquí. A ver, perdónenme, déjenme
encontrarlo, o podemos hablar de que esta casa barrida, esta casa limpia, arreglada. Aquí está. Y él estaba, nuestro amado Jesús, él estaba lanzando un demonio, el cual era mudo. Acuérdense cómo empieza todo esto, ¿no? Y aconteció que salido fuera el demonio, este espíritu demoníaco, el que estamos hablando, este versículo se llama la blasfemia, está en Lucas 14, versículos del 24 al 26, y dice, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y la gente que estaba en el sector se maravillaron, y fue completamente sano, librado. Mas algunos de ellos, los religiosos, los líderes del momento, decían, en Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, los espíritus demoníacos. Y otros, tentándole, pedían de él otra señal en el cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? ¿Por qué decís que en Belcebú echo fuera los demonios? Pues si yo echo fuera los demonios en nombre de Belcebú, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado, este es Satanás, guarda su palacio, este es el mundo, porque el palacio de Satanás es el mundo, en paz, esto es lo que posee, representa la libertad, la acción hostil del cual Satanás disfruta hasta la primera y la segunda llegada de nuestro amado Jesús. Mas, si sobreviniendo otro más fuerte que Jesucristo es el más fuerte, le venciera, le toma todas sus armas en que confiaban. Y dice, mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, hablamos de Jesús, le venciera, le toma todas sus armas, más en él confiaba, y reparte sus despojos. Esto quiere decir que hay millones de personas que han sido redimidas de las garras del mal, de las garras de Satanás, y ya no son sus prisioneros. Y el pueblo judío, que era escéptico, que creían en la ley abrámica, porque mantenían el Antiguo Testamento, pero no creían en Jesús. Dice que el mismo pueblo de Jesús no lo reconoce y le empiezan irónicamente, inequívocamente, a decir que él sacaba a estos demonios. Recuerden que este muchacho tenía un demonio mudo y el Señor Jesús se lo saca y el niño, el joven, vuelve a hablar, y ellos, en lugar de aumentar su fe, piden otra señal, reclaman y dicen, no, es que tú no lo has hecho en el nombre de Dios, tú no eres Dios. Y le dicen, tú lo has sacado en el nombre de Belcebú. Entonces él les dice que cómo puede estar un reino dividido. Entonces los hijos tuyos, ¿en el nombre de quién están sacando esos espíritus inmundos? Y entonces la multitud, que jamás habían oído de alguien que echara demonios en el poder de Belcebú o de Satanás, sino que en el poder de Dios, tenían esta tela de juicios de dónde venían las sanidades, de los milagros, las liberaciones. Pero vamos al tema que yo quiero hablar. Quiero hacerles este pequeño preámbulo porque ya vamos a llegar a la casa, esta casa arreglada, limpia. Y entonces le dice, el que no está conmigo está en contra de mí. Este es el hecho de que no existe neutralidad. Si tú no estás con Cristo Jesús, tú estás con el diablo, la masonería, la brujería, la santería. Eso no viene de Dios. Y hay que estar atentos y hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Y pedir perdón si has por curiosidad entrado, o si ya sabías y entraste en eso. Pídele perdón al Señor porque tú quieres estar del lado de Dios para que no seas preso, no gane territorio en tu mente y en tu corazón el enemigo. Y entonces dice, y aquí, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto aprende texto, querido hermano, que está en Lucas 23,
el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y entonces aquí empieza lo que estábamos hablando. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus más malvados que él, y entrados habitan allí. Y lo postrero de tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una cierta mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué importante, queridos hermanos, porque la casa, en esta parábola, no es solamente el espacio físico, es el símbolo del alma humana. Una casa barrida, adornada y vacía es una metáfora poderosa donde puede habitar el mal si no nos llenamos del Espíritu Santo. Y vemos que a lo largo de la Biblia hay episodios donde Jesús expulsa demonios en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Nosotros, los seres humanos, los humanos corrientes y sencillos, podemos en esta guerra espiritual expulsar estos demonios que quieren ocupar áreas de nuestro corazón, de nuestra mente, y estas criaturas desoladas quieren morar en nuestro corazón porque por lo general están en lugares secos, áridos, y esto lo describe claramente la literatura que estábamos leyendo. Y también está en el libro de Isaías, del 13 al 21, que describe estos desiertos como moradas de criaturas infernales. Y en la palabra del Señor dice, 26, entonces va y toma otros 7 espíritus malvados, más malvados que él, y entrados habitan ahí. Y el postrero de tal hombre es peor que lo primero. Y entonces, queridos hermanos, no podemos pelear esta guerra, primero, sin armarnos. Esto es una guerra espiritual. Y si tú no tienes control de tu ira, no tienes control de tus malas palabras, ahí no está habitando la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Si eres una persona que no tiene control de tus actos, de tus ojos, de tu lengua, en tu corazón no está habitando la presencia de Dios. Acuérdate que esto es una guerra y hay que armarnos. La fe, la verdad, la justicia, la oración, el ayuno, son nuestras armas para evitar esta tragedia del corazón vacío. Esta tragedia que gente se suicida buscando llenar ese corazón vacío, porque resulta que esas entidades que habitan en el corazón no es que están ahí para acariciarte, empiezas a tener pensamientos depresivos, ansiedad, frustración, odio, rencor y esta guerra invisible donde el diablo quiere tenerte atada, empieza y abre la puerta por la falta de perdón. Porque la falta de perdón, ese resentimiento, ese deseo, esa ira, ese deseo de venganza, es lo que habita en esa casa vacía. Por eso es que hay que perdonar, para abrir la puerta, primero despachar a todas esas entidades del mal, entidad de la pereza, de la droga, del alcoholismo, de la lujuria, quedan reprendidos en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, porque donde habita el mal no puede habitar el Espíritu de Dios. Y esto hay que comprenderlo, que nuestra alma humana está diseñada para ser la morada de Dios y no puede permanecer vacía sin consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Si no la llena la presencia del Altísimo, estará ocupada por las tinieblas. Y ese es el problema, queridos hermanos, y que queremos alertarlos, que tengan una vida de fe, que renuncien a todas estas prácticas del mal, de la oscuridad, de las tinieblas. Porque en este pasaje que hemos visto, que refleja la condición del alma, nosotros que somos más que vencedores debemos de aumentar nuestra fe para que estos 7 espíritus que entran, que son peores del que ya moraba y que se fue al desierto y que regresó para hacerte daño,
para que te apartes de tu fe, de la palabra del Señor, de tu matrimonio, de tu familia, y vivas en pecado, lleno de odio, de depresión, en ira, consolándote con la comida, con las drogas, con el sexo, y resulta que te sientes peor y tienes pensamientos suicidas, depresivos, porque no habita el Espíritu de Dios en tu corazón. Por eso es importante encender la llama del amor, y la llama del amor solamente al escuchar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Le invitamos a que sea parte de esta casa que se va a llenar del Espíritu Santo de Dios y va a dar frutos que son paz, paciencia, mansedumbre, amor. Y el amor vence todo, sobre todas las cosas. Revestirnos del amor, revestir este cuarto del amor, para que la riqueza del mensaje de Dios, las bondades de Dios, los frutos del Señor, moren en nuestro corazón, porque la conversión, queridos hermanos, es posible. Y aquel que está sufriendo, que piensa que no puede dejar las drogas, que no puede dejar de pecar, de ser infiel, de mentir, de robar, quiero decirles que Dios quiere habitar en tu alma, que no quiere que vivas ese trágico desenlace de que estas entidades inmundas entren a tu casa, a tu corazón, dominen tu territorio y que tú seas vulnerado. Y mucha gente dice, no, es que yo no creo, eso no me pasa a mí. Bueno, que tú no creas no quiere decir que no es una realidad, que no hay una batalla espiritual y que la gente se pierde y que el bien y el mal existen. Si no, vayan a ver cómo están las cárceles, repletas de gente que optó por seguir los caminos del mal y que sus mismas prácticas las llevan a cabo en los sectores, en estos territorios donde hay esas fuerzas del mal. Se matan entre ellos, se insultan entre ellos. Y ahí, entre lo vil, entre lo débil, entre lo menospreciado, habita el Espíritu de Dios, porque donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y Dios quiere y puede hacer algo maravilloso, pero hay que orar. Hay que hacer ayuno, hay que pedirle al Señor que more en nuestro cuerpo, hay que orar y hacer ayuno por nuestros hijos, que el Señor los libere de estos espíritus inmundos, que el Señor les dé claridad para que puedan llenar ese corazón vacío, esa casa vacía del Espíritu Santo de Dios y que puedan vivir como nuevas criaturas. Heme aquí, Señor, úsame a mí, yo te acepto porque yo sé que la sangre preciosa de Cristo lava mis heridas. Limpia mi mente del engaño del mundo. Perdona mi pecado. Rompe ataduras y patrones aprendidos y heredados. Y en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos pedirte que liberes nuestro corazón, que perdones nuestras malas acciones, nuestras palabras egoístas, hirientes, crueles. Permítenos, Señor, abrir la puerta de nuestra alma, que entres en nuestra casa y habites, Señor, en nuestro hogar, en nuestra alma, en nuestro corazón, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y sí, porque en el libro de Lucas, capítulo 11, del 24 al 26, habla de esta casa vacía con dimensiones que nos ofrece una advertencia intensa y profunda. Primero, hay que tener una conversión. Yo quiero darles 4 puntitos que he separado aquí sobre este versículo bíblico, y hay que tener una conversión, porque no es barrer la casa si no se invita al dueño de la casa a habitar ahí. No es limpiar, no es tender, no es estar haciendo así, pintando, rascando las paredes, no. Esa casa, tu alma tiene que regresar a nuestro Creador. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios y esa imagen y semejanza de Dios está en tu alma. Hay conversión y esa conversión es la que nos permita invitar al dueño de nuestra alma para que no habiten estas entidades peligrosas que buscan matar, robar y destruir, porque hay un vacío interior. Y hermanos, y esto es normal. El vacío interior, el ser humano siempre lo ha buscado llenar a través del arte, a través de la cultura, a través de las drogas, a través del alcohol, a través del sexo. Y resulta que los excesos no te van a llenar el alma y tiene ese vacío, esa sed. Y clama y busca y queda atrapado porque el pecado quiere más, mejor y diferente. Esa es la carne y es progresivo.
Yo no te estoy diciendo que tú no tengas una vida sexual, una vida amorosa, una vida que puedas tener tus bienes materiales y que las tengas en abundancia. Te lo deseo. El problema es el descontrol, cuando ese descontrol te lleva a la idolatría y tu vida gira en torno a esa droga, a esa persona, a ese consumo, a ese dinero, a ese poder. Y te olvidas de Dios, que Dios te sustenta. Entonces aquí en tu corazón habitan espíritus malignos, inmundos del poder, del poseer, del placer. Y están ahí obrando en tu mente para que tú pienses en el momento en que puedas ir a pecar. Y cada vez quieres más porque la carne es insaciable y quiere más. Quiere mejor, quiere diferente. Y por eso dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Poder hacer las cosas, de dominio propio y de amor, para resistir, para que no te dejes llevar por tus defectos de carácter como caballos desbordados por los caminos del pecado y tengas el control de decir hasta aquí. Para que puedas resistir en aquel día malo en que estás por pecar y dices, no, yo Señor no te voy a fallar, yo Señor te amo, te respeto y no le voy a ser infiel a mi esposa porque hay un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente que me ve. Y en lo secreto conoce mi corazón, quién habita en mi corazón, la condición de mi corazón y quiere sanarme y quiere habitar y morar en lo que a Él le pertenece. Tu alma es de Dios, permítele obrar dentro de ti, que tú puedas dar frutos, que seas una persona de conversión, el que era adúltero ya no sea adúltero, el que era adicto ya no sea adicto, el que era alcohólico deje de ser alcohólico, permítale a Dios morar en su alma. Y otra situación, en la segunda situación que yo les hablaba de que tengo estos puntos que son advertencias espirituales, porque el primero es la conversión y la conversión es importantísima. El segundo punto es la visión de los últimos tiempos, porque esto nos conecta con la enseñanza de Jesús que en los últimos tiempos el mundo habrá una apostasía, que es un rechazo de la fe y la maldad aumentará. ¿Y por qué aumentará la maldad? Porque nuestros corazones estarán gobernados. Yo quiero sacar mi corazón de ahí. Mi corazón va a estar gobernado por el amor de Dios. Porque los corazones del mundo se van a enfriar como piedras, se van a apartar del amor de Dios. Y esto es profético. Y entonces yo quería que esta interpretación, queridos hermanos, que nos enseña y nos advierte que hay que estar firmes, vigilantes y perseverantes en nuestra vida espiritual, así como estamos firmes en la educación, en desarrollar nuestra mente, en nuestro intelecto para tener una mejor carrera, una mejor posición, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio para vivir más tiempo, nos arreglamos, nos maquillamos, nos cuidamos el rostro, la piel para envejecer menos rápido. Asimismo, el alma y el espíritu hay que estar firmes, vigilantes y perseverantes, cuidando el tesoro más grande que te encomendó el Señor, que es tu alma. Tu alma tiene que regresar a Dios. Y Él tiene que morar ahí para que tú tengas la fuerza para resistir, porque no es en tus fuerzas, es en la fuerza de Dios. Y finalmente, el drama individual del alma vacía necesita dedicación y compromiso. La liberación del poder del mal es solamente el primer paso, porque hay que creerle al Padre Todopoderoso que en el nombre de Jesús tú puedes liberar tu alma de toda atadura del mal, de todas estas entidades que quieren tenerte sometido, oprimido, identificando cuáles son tus patrones y asumiendo la responsabilidad de conversión y de cambio. Por eso es que hay que formarse, porque la liberación del poder del mal se puede. Quiero darles esta muy buena noticia, porque en tu alma tiene que ocupar su espacio el Espíritu Santo de Dios. Y el alma queda libre, ya no queda vulnerada, porque donde habita el Espíritu Santo de Dios ya no pueden haber espíritus de drogas, de lujuria, de maldición, de maledicencia. Ya no, porque la casa barrida y vacía tiene que habitarla el Espíritu de Dios. Y quiero recordarles, queridos hermanos, también que Radio La Voz de María vive del aporte de los fieles. Sean dadores generosos. Sean dadores generosos. Ayuden a Radio La Voz de María. Las cuentas están en la pantalla. Ustedes pueden donar. Radio La Voz de María también tiene una persona con su respectiva identificación que puede ir a tu casa a receptar la donación, o la puedes hacer tú a través de las redes que ves en la pantalla, los bancos que están aquí, las cuentas
Ahí puedes hacer tu donación, ayudar a Radio La Voz de María para que Radio La Voz de María siga llegando 24/7 a los diferentes hogares donde llega la palabra santa de Dios. Y quiero hacer un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, que es importante, porque tenemos algo de tiempo. Vivimos en un mundo donde hay una batalla espiritual, y esta batalla espiritual busca un botín que es tu alma. El diablo vino a robar, a matar, a destruir. Y si él puede tener el control de tu alma y que seas tú su súbdito, él te va a utilizar a través de tu lengua, de tus palabras, para que tú insultes, para que tú separes, para que mientas, para que estés en chisme, para que seas insidioso y para que obres mal. Y esa batalla que está en el alma y en la mente, porque dice la palabra de Dios que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos renovados para vivir una vida con propósito, y el propósito es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas que habita en nuestro corazón, porque la relación no es de religión, es de relación. Dios habita en mi corazón, Dios habita en mí, yo obro bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno peca, cuando uno recae, cuando uno no va por los caminos de la recuperación? Porque delante de Dios no hay ninguno justo, todos pecamos, nos extraviamos y la paga del pecado es muerte. Pero podemos regresar al Señor, y el llamado el día de hoy es a vivir en conversión, a tener una vida de fe, de oración, de retiros espirituales, de conversión, pero sobre todo de ayuno y de confesión. Porque cuando tú confiesas tu pecado, Dios te perdona, porque Él es bueno y justo y te sana el alma. Todos esos espíritus inmundos que entraron, que habitaron tus pensamientos negativos, quedan reprendidos fuera en el nombre de Jesús. Y tú eres libre y puedes dar perdón, porque el perdón se da por la libre voluntad. No cambia la situación del que te hizo daño, pero cambia la condición de tu corazón. Entonces el espíritu de la maldad, del deseo de venganza, de la maledicencia, del odio, del resentimiento, que como fardo va trepado en tu espalda, el Señor lo libera cuando tú decides perdonar, y cosas maravillosas pasan porque vas a tener claridad. Vas a lograr llegar a tu meta, ese llamado que Dios ha hecho en tu corazón para su plan, para su propósito. Tú lo puedes hacer porque logras escuchar la voz de Dios. Ya no la voz de, ay, pobrecita de mí, lo que me hicieron, cómo yo sufrí. Pobrecitos de mí hay bastantes. Y yo quiero que seamos responsables y empoderados en Cristo Jesús, para que ya no le entreguemos nuestro poder a nadie. Nadie tiene control de tu vida, de tus pensamientos, más que Dios y tú. Porque tú tienes el libre albedrío, pero cuando tienes una relación con Dios en tu corazón, Dios te va a asesorar por qué camino seguir. Esa es la voz de la conciencia. ¿Por dónde caminar? ¿Qué pasa si voy por el lado del pecado? Quizás no regresen. Tantos adictos que pensaron que el regalo que les dio Dios la podían manejar, y resulta que recayeron y no regresaron, o regresaron con una enfermedad peor de la que tenían, con SIDA, o sin un brazo, o sin una pierna, o perdieron la vida en un cruce de balas mientras consumían. Por Dios, queridos hermanos, esta batalla espiritual es real y hay que estar conscientes. Es una batalla que está en esferas celestes. Utiliza tu mente para habitar en tu corazón, para que tú, guiado de tus emociones, obres en pecado. Pero yo quiero que tú, guiado del Espíritu de Dios, que da frutos, obres en amor, en mansedumbre, en perdón, y abras tu corazón a la gracia santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que vamos a hacer un taller muy chévere. Vamos a estar en una hacienda, vamos a hacer un taller de un día nada más, con dinámicas. Va a empezar a las 10 de la mañana. Vamos a tener un almuerzo, culmina a las 3 de la tarde. Les voy a pasar la información poco a poco. Síganme en las redes de Instagram de Matrimonios al Rescate y en las redes de Radio La Voz de María, que aquí también les voy a dar la información. La fecha aún no se las puedo dar porque estoy viendo qué sábado es mejor. Tiene que ser, yo pienso que el segundo sábado del mes de junio, para que podamos estar en familia, que podamos hacer ese viaje hacia adentro y que podamos sembrar en una bonita chiquita macetita nuestro compromiso con Dios, porque nuestra alma tiene una semillita de fe, como la semilla de la mostaza, que hay que regarla para que se haga ese árbol gigantesco, grande, apoteósico y de frutos. Asimismo, en nuestro corazón queremos que a través de este taller tú siembres una semillita y que la cuides, la protejas, le des agua, le hables, ores con ella para que crezca.
porque asimismo es la naturaleza, solamente por la gracia de Dios brota el fruto, y solamente por la gracia de Dios habitando en nuestro corazón brota la fe, brotan las buenas obras, y en lugar de tener esta inclinación a la carne, al mal, empezamos a tener una inclinación a hacer buenas obras, a amar, a perdonar, a reconciliarnos, a cambiar, a tener esta conversión de la que les hablaba, tan importante en momentos violentos, en momentos difíciles, que haya este avivamiento colectivo de la fe. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que juntos tengamos este avivamiento colectivo de la fe, que perseveremos a través de talleres, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de hacer ese viaje interno, confesar y caminar en libertad. Así que les voy a estar pasando la información de nuestro próximo taller. Nos estamos preparando para hacerlo con un sacerdote también que nos acompañe y que podamos hacer ese viaje importante hacia adentro. Reprender cualquier espíritu del mal que esté habitando en nuestro corazón y ser libres en Cristo Jesús para vivir en libertad, para cumplir nuestro llamado, nuestro propósito y esa vida en abundancia que Cristo Jesús quiere que tengamos, la vivamos, reprendiendo todo espíritu de mal y amando y viviendo en Cristo Jesús. Soy Geraldine. Me despido, les agradezco por haber compartido este espacio conmigo aquí en Radio La Voz de María 88.1 FM, recordándoles que manos que dan, manos que reciben, siempre podemos donar. No es lo que nos sobra, sino es lo que tenemos, para que la buena obra de Dios llegue a todos los corazones de los radio oyentes. Gracias, queridos hermanos, por compartir este espacio. Me despido invitándoles a que vayan a la misa, se confiesen, oren, trabajen en esta interioridad, en este cambio, en este proceso de conversión y que lo acepten a Cristo Jesús. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vemos, chao.